Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos el tema de matrices. Para empezar, bueno, pues vamos a definir qué es una matriz. Una matriz es un conjunto de números o expresiones ordenados en forma de filas y columnas que genera una matriz rectangular. También, bueno, es conocido como un arreglo bidimensional de filas y columnas que genera a esto, una matriz. Por aquí vemos en la parte azul la definición también de una matriz. Una matriz de orden m por n, siendo m las filas y n las columnas, es el conjunto de números dispuestos que tienen m filas y n columnas. Todas las matrices se definen por una letra mayúscula A. A, B, C, D, cualquier tipo de letra mayúscula define una matriz. Los elementos que están dentro de ella van a ser definidos con una letra minúscula. Esa letra minúscula, que corresponde a la misma letra que tiene la denotación de la matriz, será en minúscula y va en el orden va la fila y la columna. Es decir, por ejemplo, este elemento que está aquí es el elemento de la fila 1, columna 1. El elemento que tenemos por aquí va a ser el elemento de la fila 2, columna 1. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este que está aquí va a ser el elemento de la fila 2, columna 2. Entonces nos va a indicar la posición dentro de esa tabla rectangular, dentro de esa matriz que estamos asociando a la matriz completa. Algunos de los ejemplos que tenemos como matrices, bueno, los vemos de este lado. Como comentaba, la matriz se va a denotar con letras mayúsculas. Por aquí vemos A, por aquí vemos a B, por acá vemos a C, y dentro de ella pues tenemos esos números que la van a generar. En este caso, pues van a ser números muy simples, pero tiene otras aplicaciones donde también dentro pueden ir cualquier tipo de función. Entonces aquí tenemos una matriz llamada A, que es de un orden 3 por 3 o dimensión, ya lo veremos más adelante. Una matriz B de 2 filas por 2 columnas y una matriz C que tiene 2 filas y 3 columnas. Ahora, ¿qué es la dimensión de una matriz? Bueno, la dimensión de una matriz va a denotar cuántas filas y columnas tiene. Por aquí vemos unos ejemplos. Esta matriz tiene 2 filas por 3 columnas. Esta matriz que está por acá tiene 2 filas y una sola columna. Entonces, la parte de dimensión va a denotar las filas y columnas que tiene esa matriz. Y una matriz, bueno, pues entonces va a ser denotada las filas que tenga por las columnas que vamos a considerar. Eso va a ser una parte importante en cualquier tipo de matriz, definir su dimensión. Por otra parte, los tipos de matrices es importante conocerlos. Los más sencillos es la matriz fila. Una matriz fila, es decir, solamente tiene un renglón, como lo que apreciamos en este caso en el ejemplo que tenemos por aquí. Tenemos la matriz fila 3, 6, 2. Si se fijan, solamente tenemos un renglón, pero tenemos varias columnas. El caso contrario sería la matriz columna. En esa matriz columna solamente tenemos una sola columna, pero podemos tener varias filas. Es decir, la dimensión de esta matriz es 2 filas, una columna. Siempre nada más debe tener una columna. Por otra parte, tenemos la matriz transpuesta. Una matriz transpuesta va a ser el arreglo o el cambio de filas a columnas de una matriz original y se va a definir con la letra T. La letra T va a definir a lo que es una matriz transpuesta. Regularmente va a estar así. Tenemos a la matriz A y bueno, pues de esa matriz A, si nos la piden transpuesta, va a tener una pequeña T arriba, como también lo indican en los ejemplos por aquí. Esa T indica que es transpuesta. ¿Y qué va a definir esa transpuesta? Bueno, pues va a definir que, como lo comentaba, las filas, por ejemplo, esta fila que es 2 3 se está volviendo columna. La columna se volvió en este caso 2 3. El menos 1 5, que es la segunda fila, se vuelve menos 1 5, pero de la segunda columna. El mismo caso con el segundo ejemplo de matriz. Entonces la matriz original es B, 1, 5, 4, 3, 0, 2. Es decir, es una matriz de 2 filas por 3 columnas. ¿Y qué se vuelve? Bueno, pues se vuelve de 3 filas por 2 columnas. Es decir, este 1, 5, 4 se convierte en columna 1, 5, 4 y el 3, 0, 2 se convierte en la segunda columna. Entonces, este es otro tipo de matriz muy utilizada, que es la matriz transpuesta. Y como lo comenté, bueno, pues lleva
esta T que indica que es transpuesta. Las filas se vuelven columnas, en resumen. Por otro lado, tenemos una de las matrices que más vamos a utilizar, sobre todo si estamos trabajando con sistemas de determinantes, y es la matriz cuadrada. Una matriz cuadrada dice que tiene el mismo número de filas y columnas, ya se define por aquí, donde m va a ser igual a n, entonces tiene filas y columnas iguales. Y aquí tenemos un ejemplo. Ese ejemplo, bueno, pues define que entonces tenemos una matriz de 3 por 3, 3 filas y 3 columnas. Así pudiera ser de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, y así en la matriz de la dimensión que le necesitemos, simplemente debe tener de nuevo las mismas filas y columnas. Una parte importante dentro de las matrices cuadradas y que va a ser muy utilizada es definir quién es la diagonal principal. Y la diagonal principal va a ser los elementos que estén hacia abajo en esa diagonal, que nos van a interesar muchos en sistemas de ecuaciones lineales, aplicaciones de Gauss-Jordan, entre otros. Entonces, esta es la diagonal principal y nos va a ser muy importante en distintos problemas de álgebra lineal. La otra que nos debemos tomar en consideración es la diagonal secundaria. ¿Y cuál es la diagonal secundaria? Se aprecian, va de manera inversa a la diagonal principal. Tal es el caso que tenemos aquí. Entonces, esos dos tipos de consideraciones para una matriz cuadrada es muy importante porque se van a necesitar después definir qué es una diagonal principal y una diagonal secundaria. Otro ejemplo de matrices típicas de los tipos de matrices son las matrices triangulares. Una matriz triangular es aquella que sus elementos por debajo o por encima de ella tienen números y el resto van a ser ceros. Tal es el caso que vemos aquí. Esta es una matriz triangular superior. ¿Por qué superior? Bueno, porque los números o los elementos que están ocupados distintos a cero están por arriba de la diagonal principal y por debajo todo está hecho cero. El caso contrario, bueno, pues es la matriz triangular inferior. Entonces tenemos nuestra diagonal principal y en esa diagonal principal vamos a tener números o elementos distintos de cero que nos van a ayudar para ciertos cálculos. Por arriba de ella siempre vamos a tener ceros. La otra de las características para esto es que debe ser una matriz cuadrada. Entonces, así como lo vimos en el caso anterior, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, pues vamos a tener estas subclasificaciones de matrices triangulares superior e inferior. Y eso, pues ya como lo comentamos, va a definir de la diagonal superior hacia arriba o de la diagonal principal hacia abajo. Otro ejemplo es la matriz diagonal. ¿Qué es una matriz diagonal? Una matriz en la cual sus elementos de la diagonal principal son no nulos. Tal es el caso que está en el ejemplo. Tenemos 4, 2 menos 3 por arriba de ella y por debajo tenemos puros ceros. Así va a pasar y eso se llama una matriz diagonal. Un ejemplo similar, pero que cambia un poquito la característica, es la matriz escalar. La matriz escalar, su característica es que los valores que tiene en la diagonal principal siempre van a ser los mismos. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una matriz diagonal principal con puros 4, pudiesen ser 5, 6, 7 o el número que sea, pero deben ser idénticos. Por arriba y por debajo deben llevar solamente ceros. Y de nuevo, pues esto debe ser una matriz cuadrada. Algo muy utilizado en el álgebra lineal es la siguiente tipo de matriz. En este tipo de matriz lo que vamos a tener es una matriz identidad o unidad que va a ser muy aplicada para los sistemas de Gauss-Jordan o inversas por Gauss-Jordan, que lo veremos más adelante. Y este tipo de matriz de identidad, toda su diagonal principal deben ser siempre unos. Por arriba de ella y por debajo vamos a tener siempre ceros. Entonces, esa es la consideración. Siempre son unos, a diferencia que en la matriz escalar van a ser cualquier número distinto a uno que sean iguales entre ellos. Otro ejemplo de tipo de matriz, bueno, pues van a ser la matriz nula y como su nombre lo indica, va a estar cubierta por todos aquellos elementos que son ceros, que nos puede pasar mucho en algunos cálculos con tipos de matrices. Entonces, su principal característica, todo dentro de ella siempre van a ser ceros.
Las últimas, pero no menos importantes, van a ser la matriz simétrica. Y bueno, pues ahí vemos el concepto. Una matriz simétrica es una matriz que en su diagonal principal tiene hacia arriba y hacia abajo una simetría. ¿Qué quiere decir esa simetría? Si observan, bueno, tenemos una matriz diagonal principal, pero por arriba tenemos un 3, por debajo tenemos un 3. Tenemos un menos 1, por debajo tenemos un menos 1. Tenemos un 9, por arriba tenemos un menos 9. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que en este caso, la parte de la matriz triangular, esta parte, la matriz triangular inferior y la superior, se deben parecer, deben ser idénticas para que se pueda utilizar o se le pueda dar el nombre de matriz simétrica. Bien, por último vamos a tener la matriz antisimétrica y este tipo de matriz nos dice que en su diagonal principal va a estar llena de ceros y en la parte de la matriz triangular superior e inferior cumple el proceso de antisimetría. ¿Y qué es ese proceso de antisimetría? Bueno, pues si se observan, entonces vamos a tener lo siguiente. Por aquí tenemos menos 4, es decir, acá tenemos un 4. Va a haber cambios de signo. Aquí tenemos un menos 2, por acá tenemos un 2. Aquí tenemos un 3, acá arriba tenemos un menos 3. Y en su diagonal principal tenemos solamente ceros. Estos son los tipos de matrices más importantes que tenemos y que vamos a utilizar a lo largo del curso. Espero te haya quedado claro.